Hola, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Jorge Riquelme, soy dermatólogo del Hospital Regional de Arica y también dermatólogo del Hospital Digital. Em, Feliz de estar acá en estas capacitaciones del Hospital Digital. Hoy día vamos a hablar específicamente de la contaminación por arsénico. Nuestra presentación es de hidroarsenicismo crónico, que, que es una contaminación que tenemos en algunos pacientes. Esperamos Esperamos dejar algunos conceptos importantes que van a ser bien útiles para hacer un manejo integral y así poder resolver a nuestros pacientes de buena forma y no quedarnos solamente con evaluar la piel. Bueno, el hidroarsenicismo crónico es una contaminación por arsénico en agua. Para que se presente el cuadro, el paciente debe haber consumido agua con arsénico por 5 a 10 años. Esto se da mayoritariamente en el norte chileno, en Antofagasta, en Tocopilla, donde existió contaminación por arsénico en el agua potable. Algunos caseríos todavía presentan contaminación por arsénico actual, ya que beben agua de pozos, de vertientes que están contaminadas, y las salitreras, que también clásicamente los pacientes provienen de estos lugares, de María Elena y en emblemáticas salitreras del norte chileno que tuvieron durante su existencia agua contaminada por arsénico. También existe múltiple bibliografía y el problema también lo tienen en Argentina, producto de que esto viene básicamente de los minerales de la cordillera de los Andes acá en el norte y para ambos lados, digamos, tanto para nosotros como para Argentina. Pareciera ser que el problema es un poco más extenso en Argentina. Nosotros en realidad el tema del agua potable ya lo tenemos resuelto y ya nos quedan caseríos, como les comentaba yo, con contaminación en agua de vertientes y pozos que son aislados de cada uno de los pacientes, digamos. Bueno, quienes lo pueden presentar son pacientes añosos, pacientes mayores que provienen de zonas contaminadas. Entonces eso es lo primero que nos tenemos que plantear. Este paciente hay que preguntarle, ¿de dónde viene usted? Si uno cree que tiene psoriasis y el paciente viene de María Elena, atento. Lo más probable es que esas placas que simulan psoriasis sean, lo que vamos a conversar más adelante, enfermedades de Bowen, que nos están simulando una psoriasis. Paciente de Antofagasta, 1958-1970, tuvo una altísima, pero altísima contaminación por arsénico en el agua potable en la ciudad. Tocopilla, una década después, lo mismo, altísima contaminación por arsénico, también en Calama. Y los pacientes, como les decía, criados sin agua potable, que no tenemos antecedentes de eso, pero que el paciente es del norte y es un paciente añoso y presenta las lesiones que vamos a ver más adelante. El arsénico es un metaloide, un cancerígeno demostrado para los humanos. Aquí está el cuadro que les decía yo, que esto es un cuadro del agua potable de Chile. Acá tenemos Antofagasta. Podemos ver claramente que entre 1958 y 1970 Antofagasta sobrepasó, pero por mucho, las normas del último tiempo, nuestro, digamos, de los últimos 20 años. Creo que la norma actual es menor que esto incluso, pero 860 microgramos por litro, y después del 2004 tiene 10 microgramos por litro, y digamos, todas las ciudades tienen 10 microgramos por litro, incluso menos en la actualidad. Tocopilla, como ven acá, una década después, 635, también altísima concentración, y Calama también con una concentración impresentable, no tan alta como Antofagasta y Tocopilla, pero absolutamente impresentable para el consumo de agua. Nosotros podemos encontrar los signos y síntomas del arsénico en agua en piel de nuestros pacientes, en las manos. Si hacemos estudio de vejiga, lo mandamos al urólogo, podríamos encontrar patología en vejiga y riñones, y lo mismo en pulmones. Existen una infinidad de signos y síntomas descritos para hidroarsenicismo crónico, pero en realidad vamos a enfocarnos en algunos para que los conceptos queden y no nos diluyamos. ¿Qué debo evaluar? Debo evaluar piel total, debo evaluar las vías urinarias y debo evaluar pulmón. Esto es lo primero que tenemos que tratar de recordar. Paciente que nosotros sospechamos esto, basta con sospecharlo, nosotros sabemos que entonces debemos hacer una evaluación completa de piel, debemos hacer una evaluación de vías urinarias o derivar al urólogo, y debemos hacer alguna evaluación de pulmón o derivar al broncopulmonar. Aquí más adelante lo vamos a detallar. Eh, las manifestaciones benignas en piel: hiperkeratosis moteada, leucomelanodermia, keratodermia punctata. Aquí tenemos una leucomelanodermia, que son manchas inespecíficas en realidad en tronco. Acá tenemos ya una imagen un poco más típica de la keratodermia de mano. Son lesiones que en realidad nosotros vemos con baja frecuencia. Muchas veces vemos
antes las lesiones malignas, las manifestaciones malignas que vamos a ver en las imágenes, que estas lesiones típicas que salen en toda la bibliografía, y es obligatorio saber que existen, pero más vemos las lesiones benignas en tronco. Esa es la manifestación más frecuente en piel. Esta es una eh, evolución de la fotografía anterior. Este paciente es el mismo paciente 10 años después. Ya tenemos acá una queratodermia franca con las zonas verrucosas, que nos pueden hacer pensar en verrugas, nos pueden hacer pensar en alguna otra patología, pero nuevamente hay que enfocarnos en que el paciente viene del norte chileno, es un paciente añoso que probablemente es de Antofagasta. Acá tenemos una imagen cercana donde se ven imágenes similares a verrugas, pero como les comentaba es la queratodermia arsenizal. Manifestaciones malignas, enfermedad de Bowen, carcinoma espinocelular, que también es un tumor similar al Bowen, en el cual el Bowen es un carcinoma espinocelular superficial. Aquí tenemos una imagen típica de una enfermedad de Bowen, donde tenemos una placa eritematosa, descamativa, que como les decía, nos puede hacer pensar en psoriasis, nos puede hacer pensar en hongo, pero tenemos que cuadrarnos con la clínica completa del paciente, preguntarle de dónde viene, preguntarle dónde se crió, ¿ya? Porque esas son esa es la información clave que nos va a orientar al diagnóstico final. Aquí tenemos una imagen de un carcinoma espinocelular, similar a la imagen anterior, pero ya esto es más queratósico, más infiltrante. Otra manifestación maligna es el cáncer vasocelular superficial. Acá tenemos una imagen típica, es una placa violácea, algo grisácea, donde tenemos estos puntos y glóbulos que le otorgan el color típico, un poco pigmentado. Acá lo mismo, un carcinoma vasocelular, donde tenemos esta placa eritematosa, un poco violácea, con algunos glóbulos, con algunos nidos azul grises que le otorgan esta coloración. Si nosotros tuviéramos una visión un poco más cerca, vemos algunas telangiectasias, hay un poquito de escamación encima, pero lo que más se ve es esta imagen eritematosa con este borde con un color azul gris que les comentaba. Pacientación clásica, nuevamente, paciente añoso, placas eritematosas en tronco que proviene de zonas contaminadas. Este concepto es importante. Lo vamos a repetir. Paciente añoso, que viene de las zonas contaminadas, donde tiene lesiones que a nosotros nos hacen pensar en contaminación por arsénico, que dentro del diagnóstico diferencial está el hongo, está la psoriasis, están las alergias. Nuestra conducta, vamos a revisar todo el cuerpo del paciente, vamos a buscar lesiones que nos parezcan un poco más infiltrantes, un poco más evolucionadas, que determinen probablemente la necesidad de alguna biopsia, y así derivamos a nuestro paciente con imágenes de las lesiones más representativas del cuadro que estamos observando, derivamos al dermatólogo, derivamos a urólogo y broncopulmonar. Acá tenemos un paciente nuestro, acá de Arica, con esta placa en específica, como les decía yo, que uno puede decir que es una queratosis seborreica, podría aparecer una lesión micótica, psoriasis de cuero cabelludo, cualquiera de esas cosas. Pero este paciente uno le pregunta y el paciente es de Antofagasta. Y con eso ya tenemos claramente dentro de los diagnósticos un posible cáncer en el cuero cabelludo. Ya es aquí la lesión con un poco menos de pelo, se nota que acá ya hay una zona claramente atípica, entonces este paciente nosotros ya a la evaluación con dermatoscopía sabemos que es un carcinoma vasocelular, lo biopsiamos, le hacemos una biopsia amplia nosotros acá en el hospital, con lo cual nos vamos con el 60-70% del problema. Acá tenemos una imagen ya quirúrgica, entonces este paciente ustedes lo derivan, nosotros lo podemos pesquisar, lo derivamos a urólogo, lo derivamos a broncopulmonar y además resolvemos el problema, porque si este paciente no acude, ustedes no lo derivan, ya se nos escapa a nosotros y tenemos que mandarlo a cirugía y ya se enlentece todo y se complica todo. Este paciente quedó resuelto, se hizo la biopsia, nos confirmó el tipo histológico, con eso nosotros definimos la segunda etapa, después ampliamos, repetimos en realidad la misma cirugía, a lo mejor un poco más amplia, y con eso queda resuelto el paciente. Acá tenemos la imagen típica que les decía yo, el tronco del paciente, donde tenemos esta imagen que nuevamente nos simula un poquito psoriasis, otro podría decir que es hongo, otro podría decir que es alergia. Esta es una enfermedad de Bowen típica en un paciente que no es de Arica, que yo lo atiendo en Arica, pero este paciente es de Salitrera, de María Elena. Entonces acá tenemos otra imagen, y acá abajo hay otra imagen, y así vamos sumando. Y acá tenemos dos que se están esbozando, y este paciente desde el punto de vista cutáneo es muy simple de resolver. Nosotros le realizamos tratamientos superficiales, lo resolvemos, pero además a este paciente le hacemos un estudio urológico, lo mandamos al urólogo y lo mandamos a broncopulmonar para prevenir los problemas mayores que vamos a ver
un poquito más adelante. Mismo paciente, con las placas eritematosas, como les decía yo, que si uno ve esto aislado puede pensar en hongo, en alergia, en psoriasis, pero el contexto del paciente nos ayuda mucho. Acá esta imagen blanca ya es una zona que se trató con nitrógeno líquido, que deja esta placa hipopigmentada, pero sin enfermedad. Esta imagen es justamente eso, para graficarles qué tan simple para nosotros el tratamiento. Aquí tenemos un gran vaso celular superficial que se trató la mitad inferior con nitrógeno líquido. Aquí ya tenemos una placa cicatrizal, acá queda un poquito de persistencia, y ahora vemos la segunda etapa donde este paciente nosotros lo resolvemos. Y con esto les muestro que tiene que ser derivado dermatólogo, porque si se lo derivan a cirugía, probablemente este paciente recibe una gran cirugía mutilante de la espalda y tiene la misma efectividad que el tratamiento que hicimos nosotros. Y acá está el 50% tratado, y este día este paciente se fue con el otro 50% tratado. Acá lo mismo, tenemos un paciente con un vaso celular típico, superficial. La ubicación no es tan típica, pero en rostro, pero esta es una placa típica de vaso celular superficial con el color que les digo yo, eh, azul grisáceo, esto dado por los glóbulos y por los puntos que tienen acá. Este paciente se realizó una extirpación de esta zona, una biopsia amplia acá, para llevarnos toda esta zona que está un poquito más profundo, un poquito más infiltrante, por evolución, digamos, este paciente tiene esta placa hace muchos, muchos años. Entonces hacemos una biopsia amplia acá, retiramos toda esta zona central y el resto le hacemos un tratamiento un poquito más superficial. Y aquí está ya el paciente con la zona extirpada. Este paciente ya está en una segunda etapa de tratamiento y ya tiene un poco de nitrógeno en esta zona, como se pueden fijar ustedes, ya vamos resolviendo esto ya. Y este paciente acá ya tenemos más del 50% resuelto. Esta es la cicatriz de la zona central donde nosotros nos preocupamos de retirar lo que está un poco más profundo, donde el nitrógeno no iba a ser capaz, digamos. Y el resto se está trabajando con nitrógeno líquido. Este paciente fue resuelto con una cirugía con anestesia local, paciente de 80 años, lo cual a él le determina una mejora en su calidad de vida con cirugías en ambulatorias y resolviendo un problema que probablemente algún otro especialista haría una cirugía amplia y mutilante, lo cual francamente no es necesario. Con un buen diagnóstico, con un buen manejo, este paciente se resuelve en forma ambulatoria, en un par de sesiones, quedando impecable. Obviamente, el paciente fue derivado a estudio urogenital. Nosotros buscamos específicamente cáncer de vejiga, cáncer renal, guiado por un urólogo, o sea, lo ideal es derivar urólogo. Desde la parte pulmonar, lo que tenemos es una enfermedad pulmonar obstructiva por arsénico, que es la manifestación benigna, y cáncer de pulmón. Por lo tanto, también nosotros acá derivamos a broncopulmonar y pedimos una evaluación por ellos para que el estudio y la evaluación sea un poquito más amplia y tanto como encontrar la patología maligna, si es que tiene una patología obstructiva, el paciente recibe un manejo adecuado. La manifestación neurológica es una neuropatía sensitiva en guante y calcetín, con parestesias en guante y calcetín, digamos. No lo vemos tan frecuentemente, pero está descrito como la manifestación neurológica más frecuente. Los exámenes que nosotros podríamos pedir, si es que no tenemos acceso al especialista en forma oportuna y hay alguna lista de espera mayor, o francamente a veces no hay el especialista adecuado, radiografía de tórax bilateral es el screening, ¿ya? Los argentinos lo utilizan como screening. Nosotros, si es que tenemos el acceso, podríamos mejorar este screening ya utilizando el examen más adecuado para determinar un tumor, que es un TAC de alta resolución de tórax con contraste. Ese es el examen que nosotros podríamos pedir si es que no tenemos acceso al especialista, y con eso zanjamos el tema tumoral desde el punto de vista pulmonar. Pedir una orina completa, antígeno prostático específico, eco renal y pelviana y una cistoscopía. Todo esto idealmente comandado por un urólogo. Nuevamente, si no tenemos acceso al urólogo, sí tenemos acceso a una orina completa para buscar sangre, tenemos acceso a un antígeno prostático específico, una eco renal y pelviana se puede hacer, ya la cistoscopía es otro cuento, pero por lo menos tenemos un buen avance para nuestro paciente. Entonces, en resumen, sospechamos a estos pacientes por el lugar de donde vienen. Eh, es súper importante la anamnesis, es muy importante evaluar toda la piel, y tenemos que nosotros o empezamos los exámenes como les conversaba yo o derivamos. Y los especialistas que nos van a ayudar a que este paciente sea manejado de forma integral y tenga una resolución de su problema cutáneo y además un diagnóstico correcto y un manejo correcto de algún problema pulmonar o urológico son, pregunta prueba, derivar a dermatólogo, a urólogo y a broncopulmonar. Así que eso sería la presentación de hidroarsenicismo. Espero que les sea útil. Saludos.